fuerte en el sistema político como un todo. O sea, no confía en la dirigencia de Arena, pero tampoco en la del FMLN, no confía en el trabajo, ni está satisfecho con el trabajo que está teniendo en la Asamblea Legislativa de los Diputados, ¿verdad? La gente dice, se necesita un sistema político diferente, ¿verdad? Y la gente lo relaciona con una ley, no necesariamente la ley va a resolver las cosas, pero es como el mecanismo que la gente dice, auxilio, ¿verdad? O sea, hagamos esto por lo menos y veamos si de esta manera podemos corregir un poco el sistema político nacional, ¿verdad? Entonces, yo creo, Nacho, que el tema fundamental aquí es que si no tenemos confianza en nuestras instituciones, ¿verdad? Y el sistema político es una institución muy importante, y si no tenemos confianza nosotros en los que definen las leyes del país, ¿verdad? Y definen todo, la forma de gobernar el país, porque incluye al Ejecutivo también, ¿verdad? Y son quienes eligen al Judicial también a través de la Corte Suprema, etcétera. Entonces hay un problema muy serio de credibilidad del país y de las autoridades que rigen al país, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que se requiere es un cambio fundamental en el país, ¿verdad? Y la gente, cuando también se le pregunta, ¿está de acuerdo usted con la distribución de fuerzas que había antes que se separara el grupo de Ghana? La gente, en su mayoría, 56%, dice que sí. Pero cuando le preguntan, ¿está usted de acuerdo con la separación de Ghana? La gente dice que no, ¿verdad? Entonces, no es esa la forma tampoco, ¿verdad? Lo que la gente quiere es institucionalidad. Quiere cambios del sistema político, ¿verdad? Y lo que necesitamos es justamente que haya estabilidad de largo plazo, ¿verdad? Políticos que se puedan entender entre ellos, que sea de izquierda, sea de derecha, pero que antepongan el bien del país realmente, que no sea por los intereses partidarios. Y eso se refleja en la Asamblea Legislativa, en todo tipo de legislaciones. Hoy vamos a estar viendo una gran cantidad de legislación que puede cambiar el país de fondo, ¿verdad? Toda la legislación sobre educación, por ejemplo, sobre el ordenamiento territorial, sobre la reforma tributaria, etcétera. Todo eso no son cambios cosméticos, son cambios de fondo en esta sociedad y tienen que ser discutidos a fondo, porque no pueden ser discutidos así a la rápida porque yo tengo los votos de este, aquel y lo pruebo con 43 diputados. Creo que eso es un poco, Nacho, a lo que la gente le tiene temor. Y el otro tema que es importante es la Corte Suprema de Justicia. La gente ve cambios. Creo que esta elección última de miembros de la Corte, los nuevos que han entrado, pues ha habido más confianza, ¿verdad? Pero todavía requiere muchos cambios el sistema judicial completo para generar confianza en la administración de justicia, ¿verdad? Que es el otro pilar importante de la sociedad, ¿verdad? Claramente podemos definir, Hugo Barrera, que estamos en una crisis política. Definitivamente que lo estamos. Y yo creo que las percepciones plasmadas en esta encuesta en relación a la confianza o desconfianza que se le puede tener tanto a las instituciones políticas como a los órganos del Estado, y yo creo que es más que justificado. Y por razones bien concretas, por ejemplo, ¿qué hemos hecho para resolver digamos, los problemas de la salud en El Salvador? Sí, por supuesto que se ha hecho bastante, se ha avanzado mucho, pero debido a que no hay una concertación entre las fuerzas políticas relacionada con los grandes temas de país, no se ha avanzado más de lo que realmente se pudo haber avanzado en beneficio de la población. Tema de salud, tema de educación, tema de empleo, tema de inversiones, tema de desconcentración de las actividades económicas que están todas en la capital y el resto del país está en condiciones verdaderamente lamentables, muy especialmente en la zona norte del país. Entonces, uno creería o se imaginaría que estar dentro de estas estructuras de poder debería servir precisamente para lograr lo que nosotros hemos dado en llamar el segundo gran acuerdo de paz política y paz social, que se debió haber producido hace 17 años por lo menos. O sea, logramos la paz militar, ya no nos matamos, pero el otro paso, que era obligado, no lo hemos podido dar porque hemos estado sumamente ocupados en pelearnos, políticamente hablando. Yo como ejemplo siempre les digo que la parte política se parece mucho al boxeo, en donde cuando suena la campana yo voy a ver si noqueo al otro y aquel va a ver cómo me noquea a mí. Eso equivale a cuando se abre la campaña, yo voy a ver cómo le gano a aquel y aquel cómo me gana a mí. Pero en el boxeo, aunque haya habido un knockout, después de eso se abrazan y posiblemente se van a tomar café. Pero aquí, políticamente hablando, termina la campaña, ganó uno, perdió el otro, y la
el pleito continúa hasta las próximas elecciones y se repite, entonces es la de nunca terminar, porque no ha habido una conciencia clara de lo importante que es concertar sobre los temas tan importantes del país, a pesar, Nacho, de que tenemos el gran ejemplar, no solo para nosotros, sino que para el mundo entero, de cómo resolvimos el problema militar, el problema de la guerra. Entonces, teniendo aquel ejemplo, la lógica dice que sería mucho más fácil concertar en los otros sentidos que no tienen nada que ver con bombas, ni balas, ni cañones, sino que con tomar decisiones orientadas a resolver los grandes problemas del país. ¿Qué tanto nos puede ayudar la aprobación de una ley de partidos políticos? Yo estoy, realmente esto no es de leyes de partidos políticos, esto es de capacidad política de los dirigentes de los institutos políticos como para entender que la problemática nacional grave de salud, educación y otras cosas más, es totalmente solucionable mediante concertación y no confrontación. Entonces, con la ley o sin la ley, la realidad del caso es que lo que hay que hacer es otra cosa. Es entenderse humanamente hablando, es pensar en la población, es pensar en el país. Tenemos supuestamente un año para entendernos, nada más, el 2010, el que es el próximo año, que empieza en 30 días. El 2011, 12, 13, 14, electoral totalmente. Sí, pero, el 11 porque el 2012 hay elecciones. Pero ahí es donde hay que saber hacer la distinción. El 2013 porque el 14 también hay elecciones. Pero es tan importante y tan urgente y tan necesaria esa concertación que debe de haber mecanismos que separen esas situaciones. Hay temas de nación que son tan importantes que parte de la concertación esa, de los acuerdos esos, tiene que estar orientado a que esos temas no se van a politizar y mucho menos a desnaturalizarlos electoralmente hablando. Esa es parte de la concertación misma que debe existir. Es más difícil actuar, lograr consenso en campaña política. ¿Qué esperan los empresarios? Los empresarios, digamos, que necesitan un país sustentado institucionalmente de los partidos políticos o del estamento político. Cada vez que hay un problema, como lo estamos viendo ahora, de discutir una reforma tributaria, por ejemplo, y que se presente sin consenso y que probablemente se apruebe sin consenso, o que vaya a suceder lo mismo con un